Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. La importancia histórica de Jorge Eliezer Gaitán no radica en que hubiera podido ser presidente de Colombia de no haber sido asesinado el 9 de abril, sino en lo que representó como dirigente político y en la huella que dejó en el país. Un repaso de los principales momentos de su vida ilustra esta afirmación. Dijo, tienes que rezar para que tu papá vaya al cielo. Y pensé yo que, vieja tan estúpida, si para Dios va a ser un honor que mi papá vaya al cielo. Y estaba el cielo rojo. Era el reflejo de los incendios, era muy impresionante. Y entonces yo pensé que eran los ángeles con banderas rojas recibiendo a mi papá. En su tesis de grado como abogado de la Universidad Nacional en 1924, Gaitán se declaró socialista y a este incorporó mucho los postulados marxistas en su lectura de la realidad, en su obra titulada Las ideas socialistas en Colombia. Sin embargo, no proponía un cambio radical del sistema, sino una transformación gradual que beneficiaría no solo a las clases populares, sino a sectores medios y empresarios. Para ello proponía apoyarse en el Partido Liberal. No, yo lo he dicho que no estamos en unas elecciones, estamos en una revolución y no en un incidente electoral, como piensa la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. Yo sé que el problema es que en Colombia hay de más fondo. Y se ha querido plantear por oligarcas conservadores y liberales un temor satánico a la posibilidad de mi llegada al gobierno. Comunismo, socialismo, anonadamiento de toda la estructura jurídica y económica de este país. Con usabilidad y de mis estudios, pudiera pensar que a un pueblo se le vuelve de un momento a otro. Incapacidad para detener al pueblo que me sigue, porque ellos tienen un gran desprecio por su pueblo y no lo conocen. Y yo sé que no hay pueblo más dócil y más dúctil y más grande que este pueblo nuestro, al cual le han querido quitar la conciencia de su valor para usufructuarla personalmente un grupo. Y por eso desprecian las manifestaciones. Por eso este conjunto inmenso de gente que me oye aquí y en todo el país nada vale. Por eso se lo callan, por un gran desprecio. Años después, y luego en un corto viaje de estudios a Italia, se haría a conocer públicamente por sus denuncias en el Congreso sobre la masacre de las bananeras de 1928. Esto le labró una aurora de defensor de los sectores más excluidos de la sociedad, cosa que además practicó como abogado. Su profesión también le aportó una confianza que ciega en el sistema jurídico y en las posibilidades personales de redención de las clases menos favorecidas, rasgos de su posterior caudillismo. A lo largo de su trayectoria política, fue consecuente con la estrategia del cambio desde el Partido Liberal, salvo a principios de los años 30, cuando creó la efímera Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR. Gaitán sostuvo en esta oportunidad que ambos partidos tradicionales compartían el mismo proyecto oligárquico. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras,
que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Tampoco consideraba el flamante Partido Comunista como una alternativa, pues proclamaba un cambio revolucionario en la economía capitalista y el Estado, elementos que Gaitán consideraba cruciales en su estrategia de transformación gradual. Aunque el lenguaje del unirismo era bastante radical, nacionalista y hasta marxista, muy similar al estilo del APRA peruano, no faltaban alusiones de simpatía por Benito Mussolini. Se hacían evidentes los principales componentes del discurso gaitanista: cambio pacífico y gradual, alianza entre clases populares y empresariales, nacionalismo moderado y oscilaciones en el lenguaje entre el marxismo y el fascismo. Gentes de todos los órdenes conservadores y liberales, os están engañando las oligarquías. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. En pie vosotros, que yo os juro que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Sabed que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. En la práctica, la UNIR no logró ser un partido de masas, sino que se limitó a controlar algunas asociaciones campesinas en el Sumapaz y sindicatos, especialmente el transporte en las grandes ciudades. Luego del fracaso electoral de 1934, Gaitán retornó a las filas liberales para no apartarse más de ellas. El presidente López Pumarejo premió este gesto años después con la alcaldía de Bogotá. Fue la primera vez que Gaitán ejerció autoridad, y la verdad no le fue bien. Al llevar a la práctica sus ideas de educación del pueblo, le otorgó prioridad a la higiene y a la presentación personal como símbolo de mejoramiento social. Por ello prohibió el uso de ruanas y alpargatas en la ciudad, e intentó uniformar a lustrabotas y choferes. Esto en respuesta organizaron una huelga que lo obligó a renunciar. De la amarga experiencia sacó la elección de oír más a los sectores populares en sus necesidades reales. Su paso posterior por los ministerios de Educación y de Trabajo fue más exitoso, y le garantizó la simpatía de maestros y de trabajadores de base. Cuando la segunda administración de López Pumarejo estaba derrumbándose, Gaitán se lanzó a la oposición denunciando duramente a su antiguo benefactor y a sus aliados, el comunismo y la CTC entre ellos. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el lodo. El choque con el sindicalismo marcará el movimiento gaitanista, que al contrario de otros populismos del subcontinente, como el peronista, no contará con organizaciones sociales distintas de los comandos de base propios. Ello y el rígido control caudillista hicieron que el movimiento prácticamente desapareciera a la muerte de su dirigente. Otro rasgo del gaitanismo de los años 40 fue su imprecisión programática. Lo más cercano fue el discurso del Teatro Colón en 1945, que se podría sintetizar en una reforma agraria moderada que fortaleciera la economía campesina, una política tributaria que gravara las tierras y la renta, más no las ganancias industriales y los salarios, la nacionalización de algunas industrias como la petrolera y el transporte, no así la banca, la participación de los trabajadores en las utilidades de algunas industrias y la representación del gobierno a las juntas directivas de todas las empresas privadas. Ellos quieren tener un país paria e imbécil que trabaje para sus intereses que se giran estratégicamente, unas veces con sello rojo y otras con sello azul, pero siempre en la casilla de los bancos para los giros y los descuentos. En síntesis, era un programa de orden corporativo que buscaba industrializar el país sin amenazar el capitalismo. Pero más que un programa atractivo, lo que explica el éxito de Gaitán fue la canalización del desencanto popular con las promesas frustradas de la República Liberal. A pesar de lo impreciso y moderado del programa de gobierno, Gaitán asustó a las élites de los dos partidos, posiblemente por la eficacia con la que movilizó a los sectores excluidos de la ciudad y del campo, sin distinguir de color político. No me vengan con hipocresías, que conocemos sus nombres y el pueblo liberal y el pueblo conservador los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros,
que no tienes el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Las impresionantes concentraciones convocadas por el caudillo mostraban su magnetismo y su control de las multitudes. Aún muerto, fue un dolor de cabeza para las élites, no solo por la insurrección urbana que desató, sino por la inestabilidad que podría seguir generando. Su entierro tuvo que ser propuesto por varios días, y contra la tradición política de sepultar en el cementerio central a los grandes personajes, se le dio la casa por tumba. Con el tiempo se trató de borrar su herencia, por la combinación del olvido con la integración de lo que quedó de sus cuadros, así como algunos elementos programáticos del Partido Liberal. Su legado, sin embargo, parece sobrevivir en la mentalidad popular, en la misma forma inorgánica en que Gaitán lo alimentó. El gaitanismo fue sin duda uno de los mejores ejemplos de movilización sociopolítica y expresión pública, de los sectores excluidos que rara vez participan en la vida nacional. Por eso, aunque don Jorge Eliezer Gaitán nunca gobernó el país, es un referente ineludible cuando se habla de la política moderna en Colombia. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es pecado. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quiere que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós. El doctor Gaitán, desde su tribuna especial y rodeado por los congresistas de su partido, presenció el emocionado batir de esos miles de banderas rojas simbolizantes de un credo político al cual ha entregado la totalidad de su inteligencia y de su energía. Al día siguiente, después de su posesión como presidente del Senado, el doctor Gaitán hizo especialmente para el noticiero la siguiente patriótica declaración. Restaurante vecino fue asesinado por la espalda de 3 balazos el jefe del liberalismo colombiano por conductor desaparecido. Once días después de este trágico suceso, las gentes comienzan a agruparse en el Parque Nacional de Bogotá para dar la despedida final al caudillo. Esta misma multitud había desfilado silenciosamente y con muestra de sincero dolor por la cámara ardiente en que se mantuvo el cadáver. Más de 100.000 personas. En el sitio donde cayó, el pueblo ha colocado muestras espontáneas de su homenaje. Se congregaron para la que todos consideran la más impresionante manifestación de duelo colectivo en la historia de Colombia durante este siglo.